Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos en este instante el programa La Próxima Dimensión. El tema de hoy, creo yo, que va a ser muy interesante, puesto que hoy hablaré de la visión que el cine ha dado en algunas de sus películas. Evidentemente no podemos analizarlas todas, vamos a analizar unas cuantas, sobre la vida en el más allá, sobre la vida en el mundo espiritual. También analizaremos alguna película espírita sobre este tema. Veremos que el enfoque cambia totalmente. Y también examinaremos un poco, sin entrar en mucho, nada más lo necesario, de cómo el cine ha tratado y trata el tema del espiritismo. Cómo ve el cine el espiritismo. Antes de entrar, como siempre, en el programa propiamente dicho, vamos a hacer una oración, iniciando así este programa espírita dedicado a la divulgación del espiritismo, como siempre se inician todos los actos espíritas, queridos hermanos, y es con una oración. Cerramos por tanto los ojos y elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, te pedimos, Señor, en esta noche, por todos nuestros hermanos que han desencarnado en el día de hoy, por sus familias, para que puedan sobrellevar esta pena, por todos aquellos que aún desencarnarán durante esta noche, para que dentro de los límites de sus merecimientos, Señor, tengan un tránsito para el mundo espiritual lo más sereno que sea posible, dentro de sus merecimientos, como siempre te decimos. Rogarte también por los enfermos, por sus familias, y darte gracias porque todos nosotros, los que todavía continuamos en el mundo físico, nos das la oportunidad de aprender más, de mejorar tanto nuestro interior como adquirir conocimientos. También nos das la oportunidad de perdonar, de amar a nuestros hermanos, de servirles y de ayudarles. Y sobre todo, porque cada día nos das la oportunidad de volver a empezar todo aquello que hacemos mal. Así sea, Señor. El cine, esta música de fondo nos viene muy bien, es
de una conocida película. El cine, mis queridos hermanos, ha hecho siempre películas que cuando éramos jóvenes denominábamos de miedo. El cine, excepto honrosas y raras excepciones, de todo ha habido, pero excepto honrosas y raras excepciones, como digo, pocas son las películas, los largometrajes que merecen la pena hablar de ellos y sacarlos a colación, y que hayan tomado con un concepto mínimamente serio la cuestión del más allá. Entre esas películas, esos guionistas de ese cine que muchos han denominado con razón negro, con razón, porque daba miedo ya nada más ver todos esos seres, todos esos actores, la caracterización de ellos, el cómo salían, infundiendo en la población más miedo que realidad había en todas esas historias que contaban. Sin embargo, como digo, ha habido excepciones, y esta noche vamos a ver un poco, no vamos a hablar de películas que no han tratado en su justa medida el mundo espiritual y el tránsito de la vida física para el mundo espiritual, sino aquellas otras que han dejado marcada a toda una generación. Ha habido películas que han hecho pensar a aquellos telespectadores que han ido a verlas. Dentro de las películas que más han marcado está una historia de un perro y un hombre, en la versión estadounidense, la que salió al cine, y basados en unos hechos reales. Esta entrañable historia no solo habla sobre el mundo espiritual y en relación con el mundo físico, sino que nos da una idea de la lealtad y del honor por parte de un perro, de este perro que es el protagonista en la película, siempre aturado. En esta película el actor principal, que creo recordar que era Richard Gere, era un profesor, hacía el papel de un profesor de universidad que encontraba casualmente un cachorro y lo va criando, y el cachorro adquiere la costumbre de ir con él todos los días a la estación del tren por la que pasa, puesto que va a dar clases, hasta que un buen día el profesor desencarna, victimado de un infarto. ¿Y qué motivo es la película? Puesto que el perro, que es japonés, de una raza japonesa, va a buscarle todos los días, cada uno de los días, va a buscar al profesor para ver si llega cada día. Y qué entrañable es la película de esta raza
de perros Akita, que como digo es una raza japonesa, incluso creo que hasta en determinadas comunidades autónomas este perro está designado como una raza peligrosa. Sin embargo, yo como soy una amante de los animales, me encantan todos los animales, algunos más que otros, pero los perros me encantan. Creo que existen amos peligrosos, no perros peligrosos, puesto que yo he conocido muchas razas de perros en manos de amos entrañables y son unos perros entrañables. He conocido razas maravillosas y en manos de delincuentes y hermanos poco vigilantes se han convertido en un peligro para los demás y hasta para ellos mismos. Este animal va cada día, como digo, a buscar al profesor, porque él cree que algún día vendrá, y todos los días se pasa allí enfrente a la estación esperando a que el profesor vuelva. La gente le llevan comida, le llevan de todo, y el perro termina muriendo. Aparece en la película como el perro muere y se ve el espíritu del profesor venir a buscarle, y se ve el perro partir detrás del espíritu del profesor. Es una película muy emotiva y cuyo visionamiento yo aconsejo, porque se trata para mí de una de las mejores interpretaciones de este actor, Richard Gere. A mí me ha sorprendido, desde luego. No es de mis actores preferidos, tampoco yo soy una cinéfila ni una entendida en cuestiones del cine, simplemente manifiesto, ¿verdad?, mi opinión subjetiva y seguramente de muy poco conocimiento en este terreno. Pero la película, el fondo de la película, esa lealtad de ese animal, qué lección, hermanos, qué lección para los seres humanos. Qué gran lealtad la de ese animal, que no se va de enfrente a la estación esperando a que su profesor vuelva. Como digo, increíble lección para la vida, y una película muy bonita para ver en familia, porque constituye un gran ejemplo para nuestros niños el valor de la lealtad en la amistad, en el trabajo, en la familia, en casa. La lealtad es una virtud, una gran virtud, y conviene en nuestros pequeños estimular esa gran virtud. Me encanta la película como trata el tema de la vida física y del mundo espiritual, ya casi al final de la película, desde luego. Antes lo único que se ve es la relación entre ese hombre, entre ese profesor de universidad entrañable y ese perro de raza japonesa Akita. Otra película que a mí me ha dejado muy marcada en su momento cuando la vi fue Más allá de los sueños. Esta película, desde luego, en cuanto a la realidad del mundo espiritual, en muchas cuestiones deja mucho que desear, pero en cuanto a otras cuestiones sí las retrata de manera
bastante perfecta, vamos a decirlo así. En todo caso, esta película, Más allá de los sueños, hay que entenderla inserta para aquellas personas que, no siendo espíritas, no conociendo el mundo espiritual, sirve para el despertar de la conciencia, ¿no? Un poco. Se trata de también os aconsejo encarecidamente que veáis esta película, porque también es muy bonita y tiene un trasfondo, como digo, que va más allá de los sueños, tal cual nos dice el título. Esta película, además de tener unos actores maravillosos que interpretan el papel totalmente imbuidos en sus personajes, se trata de un neurocirujano, sobre todo en la rama infantil, y su esposa es una pintora. Ellos tienen 2 hijos, una chica y un chico, que desencarnan en un accidente automovilístico cuando la nani que ellos tenían contratada los llevaba al colegio. Ella sufre una depresión, Annie, la madre, sufre una gran depresión que pasa por un intento de suicidio. Por fin el padre, Chris, logra sacar a su esposa de esa gran depresión y de nuevo vuelven a recomenzar. Ella vuelve a pintar, es una gran pintora, vuelve a pintar, y cuando él un día vuelve de su consulta, es atropellado por un vehículo a gran velocidad en una autopista, cuando el doctor estaba intentando salvar a una señora que había tenido un accidente. Viene otro vehículo a gran velocidad, se superpone por encima y justo le cae al neurólogo encima, con lo cual desencarna. Ahí empieza realmente la película y vemos ese tránsito para el más allá de este médico, de este neurólogo, y él vemos que al principio inconscientemente se niega a ver a los espíritus que están a su lado y le intentan ayudar. Poco a poco empieza a verlos, viene de visita a casa, se ve un intento incluso de diríamos transmitirle a su esposa que la vida continúa, porque ella está desesperada, está en el escritorio, y entonces se ve como él coge su mano e intenta hacer lo que sería, lo que denominamos en el espiritismo, psicografía, es decir, hacerle escribir a ella algo, pero ella se desespera más, porque el problema de Annie, desde el punto de vista espírita, es que se trata de una persona muy sensible. Muchos artistas, Annie es una artista, y muchos artistas, queridos hermanos, en muchas ocasiones son mediums ostensibles naturales. Hay un libro de André Luiz que dictó a Chico, donde se explica que los pintores, antes de pintar una obra, antes de iniciar una obra, son llevados al mundo espiritual, el espíritu, donde existe una copia maravillosa de esas otras copias, de esas otras pinturas que luego se
se pintan en la Tierra, en nuestro planeta, por parte de los pintores, y que son una copia light del original, por así decirlo, que hay en el mundo espiritual. Annie es, por tanto, una sensitiva, y una sensitiva que no conoce nada del mundo espiritual, sin preparación de tipo alguno, y no es capaz de superar la desencarnación de sus dos hijos. Es verdad que la desencarnación de dos hijos es un dolor terrible, que duda cabe, pero ya lo había superado y vuelve de nuevo a caer en una depresión al desencarnar su marido. Tanto así que ella se suicida, hecho que él conoce luego con el tiempo. Ahí también vemos un dato en la película, que es el transcurrir el tiempo. Vemos que no transcurre el tiempo igual en el mundo físico que en el mundo espiritual. Una pequeña pincelada hay en la película, pero uno, si se fija realmente, hay una pequeña pincelada de la diferencia del transcurrir el tiempo en el mundo espiritual en la vida física. La película, como es una película, pues nos pinta la historia que la persona que preparó toda esa historia pues ha querido poner. Nos lleva a un hombre que busca a su mujer dentro del mundo de los suicidas. Nos da idea también, una pequeña pincelada de cómo los suicidas, las personas que se quitan la vida de modo voluntario, están en un lugar terrible y pasan unos terribles sufrimientos. Pero ya la otra parte de que él intenta salvarla, esto ya queda como un poco fuera de la realidad. Es verdad que los suicidas no están solos, espíritus benefactores y muy elevados dirigen esa colonia que ayuda a los suicidas una vez que ha transcurrido el tiempo en el que la ley de Dios autoriza ayudarles. Pero no es cierto que pueda ir cualquiera a sacarles de ahí. No, son unos espíritus preparados, una colonia de espíritus, una colonia espiritual que se dedica a ayudar a esos hermanos una vez que pueden ayudarles. Tampoco es cierta la idea que da la película de que si él no la salva, nunca más volverá a verla, nunca más saldrá de ahí. En fin, esas ideas hacen mucho más daño a las personas que ven este tipo de películas que a veces los beneficios que en otras partes de la película tiene para cualquier persona que la vea. No es verdad que los suicidas, si no fuese a salvarle, no volvería a verla. No, nada de esto es verdad. Ninguna situación mala es eterna. Lo único que es eterno es el bien. Por lo tanto, nuestro querido neurocirujano de la película Más allá de los sueños, aunque él no hubiese ido a salvar a su mujer, cosa que no le sería permitida en el mundo espiritual, a no ser que perteneciese a esa colonia de espíritus benefactores y preparados para ese tipo de trabajos, nuestra amada Annie habría salido de ahí con el tiempo, se habría recuperado y a través de muchas reencarnaciones habría de nuevo conseguido estar con su adorado Chris, pero no, claro, esta realidad tal vez no interesaba al guionista de la película, entonces él aceleró la cosa mucho más y nos pinta a ese
neurocirujano que atraviesa 1000 peligros para salvar a su compañera. La última pincelada de la película, al final de todo, sí es interesante y sí pinta, sí dibuja una realidad, y es que esos dos espíritus acuerdan de nuevo reencarnar, volver a la tierra y volver a hacerlo como marido y mujer. En esto sí dibuja una realidad. Muchos espíritus, antes de reencarnar, adquieren el compromiso de unirse como pareja a otros espíritus, aunque luego tenemos nuestro libre arbitrio y a veces pues terminamos escogiendo una pareja que no era la que traíamos en nuestro planning de vida, o escogiendo otra que nada tenía que ver con nosotros, pero para eso tenemos el libre arbitrio. Otra película que también impactó muchísimo, y también os aconsejo que la veáis, aunque esta sí os advierto que el tema es un poco más fuerte. La película es española y se llama Los Otros. Los Otros trata un tema tremendo, un tema que también se trata en otra película que también hablaré de ella esta noche, que es El Sexto Sentido. Los Otros es una película en la que es una historia muy sencilla, pero como digo, que trata un problema que ocurre muchas veces a los espíritus. Cuando desencarnamos, los espíritus que estamos encarnados, cuando desencarnamos, no siempre somos conscientes de nuestro estado. Pero también la película tiene un gran gazapo, por así decirlo, espiritual. Ya veremos las dos cosas. Es verdad que muchos espíritus, como digo, cuando desencarnamos no somos conscientes de nuestra desencarnación, porque seguimos viéndonos con el cuerpo espiritual, tal y como lo teníamos. Entonces adquirimos la falsa idea de que seguimos vivos. Pues bien, la película se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Es una gran interpretación. A mí me ha sorprendido Nicole Kidman en esta película, porque ella es una actriz que no me dice mucho, y sin embargo me ha sorprendido. La actuación es magistral en esta película. Ella vive en una casa con sus 2 hijos y con 2 empleados suyos, 2 antiguos empleados suyos, y esperan el regreso de su marido, que combatiera en la guerra. La película sigue todo el desarrollo de la historia. Esta señora vive con sus 2 hijos. La señora naturalmente es Nicole Kidman, con esos 2 empleados, y al final de la película uno se queda en ascuas, porque en esa mansión que ella vive, de vez en cuando vienen unas personas, unos matrimonios que tienen niños, y vienen ahí a esa casa, y entonces ellos, cuando vienen esos otros, hacen mucho ruido y ellos deben recogerse en sus habitaciones. También los niños no pueden ver la luz porque tienen una alergia. A total que al final de la película ya aparece la sorpresa de que esta mujer en realidad estaba desencarnada, y sus hijos también, su marido también, y sus empleados también. Pero
era necesario un tiempo mientras ellos no eran conscientes de su nuevo estado. Es decir, los otros en verdad estaban vivos. La que estaba desencarnada era ella y los niños. Uno se lleva, es como un shock, ¿no? El final de la película, puesto que se ve el nombre de ella y de los niños en la tumba, así como del marido, y son los propios empleados los que están manteniendo esa farsa para que se vaya adaptando a la nueva realidad, al mundo espiritual. El gran gazapo de los otros, amados hermanos, consiste en que esa Nicole Kidman, en un arranque de desesperación, en realidad había matado a sus hijos y luego se había suicidado a ella. Según la película, esas tres personas continúan juntas en el mundo espiritual. Bueno, en realidad, conforme sabemos, los espíritas, a través de las leyes de Dios que nos han dictado los hermanos espirituales superiores, esto no es así. En realidad, si esto hubiese sucedido, Nicole Kidman tendría que estar en el Valle de los Suicidas junto con todos los suicidas, y esas dos criaturas que desencarnaron a una temprana edad no estarían con ella. Al contrario, estarían en una colonia espiritual, porque aquellos espíritus que desencarnan a una temprana edad, como son los niños e incluso muchos jóvenes, son llevados a una colonia espiritual que es solo de niños y solo de jóvenes, donde son preparados para aceptar la realidad que les ha tocado vivir y donde precisamente se ejercitan en la maternidad espíritus que luego habrán de reencarnar como espíritus femeninos y madres. Por lo tanto, los otros trata una problemática que es verdad, la de que hay muchos espíritus, muchos de nosotros probablemente no, cuando desencarnemos, no nos daremos cuenta en un primer momento de que ya no estamos entre los vivos. Esto es verdad, pero de ahí a que un espíritu que cae en el suicidio esté al lado de los seres que ella misma causó la muerte, eso no es posible. Entonces, en un principio, más adelante, como os he dicho en la otra película, refiriéndome a la otra película anterior de la que os hablaba, después sí, como más allá de los sueños, pasar un tiempo el necesario para poder ayudar a la persona, al hermano o a la hermana que cae en el suicidio, se volverán a encontrar todos, claro que sí, para los rescates oportunos. Como sabemos, aunque sean niños, son espíritus milenarios y no habrían sido objeto de esa muerte tan cruel propinada por su madre, por su propia madre. Es terrible el hecho. Si entre sus deudas de otras existencias no estuviera una falta similar. Pero eso ya sería entrar en cuestiones más profundas. Así, a grosso modo, desde luego es una película también que sirve para despertar un poco la conciencia. Es decir, ¿qué ocurre cuando nos vamos para el otro lado? ¿Somos conscientes de ello? ¿Me daré cuenta? ¿No me daré cuenta? Una enigmática película que, desde luego, como digo, para mí fue un shock en su momento. Yo la vi cuando aún no conocía el espiritismo
estaba iniciándome en la lectura de los libros de Allan Kardec y fue un choque tremendo, pero bueno, ahí está. Yo precisamente gracias a que en esa época en que se estrenó la película de Los Otros, yo ya estaba leyendo la codificación espírita, pues pude, diríamos que comprender mejor la película. Pero esta película, para alguien que no sepa nada del mundo espiritual, la reacción es un poco de choque al final de la historia, ¿no? Pero sirve para despertar conciencia, lógicamente. Mi vida en otra vida es una película que a mí me ha encantado. Esta película además trata un tema que diríamos que es la relación del mundo espiritual con el mundo físico en relación a la reencarnación. Mi vida en otra vida está inspirada en una historia real. Cuenta la historia de una señora norteamericana que habita en los Estados Unidos y que tiene visiones y sueños en los que recuerda que es otra mujer irlandesa, creo recordar que era la nacionalidad, sí, y que falleció hacia la década de 1930 y que dejó muchos hijos. Ella sigue soñando y no para de tener esas visiones, y entonces pide a su marido para ir a Irlanda a buscar ese lugar y esas personas, ese pueblo con el que ella sueña, y esas personas. Vuelve a ese lugar del pasado. Efectivamente, esa aldea existe, ese lugar existe, y no solo eso, sino que viaja a Europa y encuentra a esos hijos del pasado. Algunos de ellos aún están vivos, y entre ellos encuentra todavía, como digo, con vida a dos de esos hijos. Aborda el tema de la reencarnación de un modo valiente, puesto que hay muchas filosofías espiritualistas, vamos a decirlo así, que niegan rotundamente la reencarnación, puesto que hay muchos intereses creados en torno a esto. Sin embargo, yo digo siempre, la Iglesia negó que la Tierra girase alrededor del Sol, y según las palabras del propio Galileo, sin embargo, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Solo tuvo que pasar años para que fuese la ciencia inexpugnable, esa gran amiga de Dios nuestro Padre, aunque muchos científicos se confiesen ateos. Qué gran cuestión es esta. Muchos científicos se confiesan ateos, y sin embargo es la ciencia la que va descubriendo precisamente cuestiones concernientes al mundo espiritual. La ciencia materialista se está quedando sin materia. Poco a poco va descubriendo que la realidad es más energética que material. Y más adelante, estoy absolutamente convencida, la ciencia encontrará
la reencarnación y la demostrará. Hoy mismo hay un sector de la ciencia, no podemos decir la ciencia, a mí esto me enerva un poco cuando las personas dicen no, científicamente no está demostrado, y yo les suelo decir, digo, no diga usted que no está demostrado científicamente, la reencarnación está demostrada científicamente. Lo que ocurre es que hay un sector de la ciencia, los científicos, no la ciencia, científicos, que siguen negando la reencarnación. Esto es otra cosa. Ellos, como personas físicas, pueden creer o aceptar o negar lo que les plazca, como yo puedo aceptar o negar lo que me plazca, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos en nombre de algo tan grande como es la ciencia. La ciencia no niega nada, el científico no niega, el científico investiga, y mientras no encuentra una demostración palpable de lo que dice, no afirma pero tampoco niega. La ciencia investiga, y cuando ha finalizado su investigación, que a veces puede durar siglos, porque cuántas veces hemos visto afirmar a los científicos durante determinado periodo de la humanidad una cosa para negarla en el siguiente, y muchas veces a la viceversa. O sea que la ciencia investiga. Es, como digo, un sector de los científicos que siguen negando recalcitrantes la reencarnación, que nosotros, a nuestro juicio y sinceramente, creemos que está sobradamente demostrada y científicamente, toda vez que hay un sector muy grande de la ciencia que ha dedicado sus vidas a la investigación de la reencarnación y ha hallado las demostraciones, las pruebas palpables suficientes como para decir que la reencarnación es algo que es cierto, que todos somos espíritus reencarnados. Claro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la película Mi vida en otra vida aborda de un modo magistral y verdadero el tema de la reencarnación. Y ello se debe, como digo, a que está basada en un hecho real, un hecho que ocurrió. Entonces, en este sentido, pues tal vez por eso, ahí sí que en esa película yo no he visto ningún gazapo espiritual. En el mundo del mundo espírita, del conocimiento espírita que yo conozco, no hay nada que decir que ahí salga que no sea cierto. Todo lo que dicen los espíritus se corresponde perfectísimamente con esa película que, como digo, para mí es una obra maestra del cine espírita, y sin embargo no es una película espírita, es la historia de una señora norteamericana, pero refleja la realidad. Vamos allá con otra película que también causó gran impacto, El sexto sentido. El sexto sentido aborda el mismo problema de los otros. Un psiquiatra, que es el protagonista, el cual encarna un gran actor, Bruce Willis, y este hombre desencarna a consecuencia de un homicidio que comete un paciente suyo que él trata, y un buen día pues llega a su casa pidiéndole ayuda y lo mata. Entonces la película trata de que este protagonista, este psiquiatra, no se da cuenta de que está desencarnado.
de que ya no pertenece al mundo de los vivos. Él sigue estando en casa, sigue yendo a su despacho, sigue estando junto a su mujer, que por cierto no le hace caso. Claro, ¿cómo le va a hacer caso si es que no lo ve, ni lo siente, ni nada? Y es increíble cómo él, en un intento de falsear la realidad que no le gusta, él, que es un terapeuta, resulta que no acepta su propia condición de desencarnado. Y es por eso ese instante memorable de la película en que el niño, poco a poco, porque el otro gran protagonista de esa película es un niño que es un medium vidente, es decir, que ve espíritus. Y ese niño posee una mediunidad de evidencia y además es un medium clariaudiente, no solo es de evidencia, él ve y oye los espíritus. Entonces es un poco el que le va abriendo los ojos a la realidad y al final él se da cuenta de que ya no está entre los vivos. También es muy importante la película. Hay que decir que yo no he encontrado, que yo recuerde, ningún gazapo, como yo le llamo, espírita. Todo lo que ahí se dice puede llegar a ser realidad. Hay personas que ven los espíritus, medios videntes, que ven y hablan con los espíritus. Hay personas que al desencarnar, como digo, no nos damos cuenta de nuestro nuevo estado, sobre todo si es algo que ocurre de repente. El espíritu, cuando desencarna a tenor de enfermedades largas y a veces con mucho sufrimiento y dolor, el espíritu poco a poco se va desprendiendo del cuerpo y se da cuenta de que se acerca el mundo de partir para el mundo espiritual, que ya se acerca el momento de partir para el más allá. Sin embargo, cuando la muerte llega de repente, violenta, inesperada, en un momento en que toda la vitalidad, el hombre o la mujer tiene toda la vitalidad, puede suceder que en los primeros momentos, semanas, meses e incluso años, fijaros lo que os digo, el espíritu no se dé cuenta de que ya no está entre los vivos. Con todo, nadie está abandonado. El niño, en este caso, el protagonista de la película, ese niño encantador, es el encargado, inspirado seguramente por la espiritualidad, de ayudar a abrirle los ojos al que fue terapeuta del niño y que ya no está entre los vivos. Es la antigua dicotomía, ¿no? Paciente cuida de paciente, es decir, el doctor en la vida física era el terapeuta del niño. Sin embargo, cuando el doctor desencarna, el terapeuta es el niño y es el que le ayuda a abrir los ojos a la nueva realidad que le toca vivir. Es una película entrañable, desde luego, y que yo aconsejo ver incluso varias veces, porque es una película para meditar y reflexionar el hecho de que quién es el maestro, quién es el alumno, quién es el terapeuta, quién es el enfermo. Estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Todos los espíritus que estamos aquí somos espíritus endeudados con la ley, en la ley con el Eterno, y por lo tanto espíritus enfermos. Y en el contacto de los unos con los otros evolucionamos y mejoramos. A veces los médicos ayudan a sus pacientes y otras veces
son los pacientes los que hacen reflexionar a los médicos. La siguiente película, que no es muy conocida y que sin embargo también a mí me ha encantado, esta película en su momento, es Pasajeros. Pasajeros es una película en la que otra vez el cine explota mucho la profesión de los psiquiatras y los psicólogos. Es una psiquiatra especializada en tratar sobrevivientes de catástrofes. Solo que en esta ocasión ella forma parte de la tragedia, pero ella no lo sabe. Entonces, esta sí es una película que yo aconsejo encarecidamente que la veáis. Para mí, no me gusta hacer comparaciones porque son distintas, pero para mí es una de las mejores películas que he visto tratar el tema de la realidad de los sentimientos, de los pensamientos que tienen los espíritus más allá de la tumba, cuando surge la muerte de modo inesperado. El espíritu, insisto, no se da cuenta en la mayor parte de las ocasiones. Esta película vuelve a tratar ese tema. Pasajeros es una película que trata de nuevo de cómo la espiritualidad va encaminando poquito a poco a la protagonista, que es una psiquiatra, a ir descubriendo, como si fuera una investigación poco a poco, que una de las víctimas de esa tragedia, de ese accidente de avión, precisamente es ella. Y toda la película pasa lo siento. Más allá de la vida es otra película que también trata no solo el tema de la vida en el más allá, sino de las experiencias cercanas a la muerte. Una película que merece la pena ver también, puesto que, como digo, trata el tema de las experiencias cercanas a la muerte, en relación con un muchacho que es medium, ve espíritus y tiene como lo que en el espiritismo, la doctrina espírita, llamamos doble vista. Él, al acercarse a una persona, es capaz de ver otra realidad de ese ser, y al final llega a conocer una muchacha que fue la que tuvo las experiencias cercanas a la muerte. La última película que vamos a ver esta noche, si es que mi perro nos deja, porque está un poco nervioso con ruidos que hay de ambulancias en la ciudad, es la película de Ghost. Esa película en realidad también trata del mismo tema, incluso de un modo encantador, puesto que yo creo que ha sido la película Ghost que más nos ha hecho llorar, o una de las películas que más nos ha hecho llorar. Y hay un que otro gazapo espiritual, como yo digo, o espírita, de conocimiento espírita, a lo largo de la película, pero tampoco es que haya muchos. Lo único importante reseñar
es que esta película vemos como también otra vez una muerte violenta ocasiona que este ser Sam se quede al lado de Molly, que es su pareja, es la pareja con la que él vive. Entonces, desencarnado también de repente, y además, según vamos viendo a lo largo de la película, no ha sido un delincuente que intentaba robarles, no, ha sido su mejor amigo, que trabajaba con él en la entidad financiera donde prestaba servicio Sam, el que ordena su muerte. Entonces este hombre se sirve de una medium, de una falsa medium, para mejor decir, que es la que va junto a Molly y le explica que el espíritu de Sam está con ella. Él se queda allí, cuida de Molly mucho tiempo, pero luego al final de la película es donde hay un poquito de el gazapo, como yo digo. Según vemos, es verdad que según vemos que Hassan va hacia un lugar con mucha luz, el otro hermano que es el autor el organizador de su muerte, vemos que son unas sombras las que le recogen. El pequeño gazapo está en que diríamos que no hacen falta que nos vengan a recoger las sombras. Cuando durante la vida vivimos entre las sombras, no tienen necesidad de llevarnos. Nosotros ya hemos estado entre ellas siempre. Entonces no precisamos pasar para ningún otro lugar. Siempre hemos estado entre las sombras, y ese hermano criminal, en el sentido de que es el que organiza la muerte de Sam, ha estado siempre entre las sombras. Entonces en ese caso tampoco habría necesidad de llevárselo a ningún sitio, porque el cuerpo espiritual, como yo digo muchas veces, también sigue las leyes, la ley de la gravedad, y cuando desencarnamos va a la vibración espiritual, a la misma en la que ha vivido. Ya dentro de las películas que os aconsejo que veáis, porque ya es el final del programa, y ya dentro de las películas cuyo objetivo ya es hablar sobre el mundo espiritual, está la película de Nuestro Hogar. Es una película basada en un libro de Chico, en una psicografía de Chico del mismo título. También la película Y la vida continúa también es una gran película para saber de verdad, el que quiera conocer de verdad cómo es el mundo, cómo es la vida en el mundo espiritual. Os aconsejo estas dos obras, que son autoría del médium Chico Xavier, dictadas por el espíritu André Ruiz, ese médico espiritual que lógicamente en la tierra cuando era médico no se llamaba así, pero que aparece con el nombre de André Ruiz. Nuestro Hogar y La vida continúa son dos grandes películas en las cuales podéis ver cómo es la vida en el mundo espiritual. También el libro con el mismo título. Nada más, hasta el sábado que viene, donde veremos otro interesante tema, y pediros disculpas por los ladridos de Crisus. Nada más, hasta el próximo sábado, y abrazos a vuestro corazón desde Sevilla.